la mujer, el indígena, el obrero, el gay, el desempleado, el campesino. Que no nos desenfoquen del camino la tele abominable, el embustero cardenal, ni el discurso salamero del político dúctil y mezquino. Hagamos la limpieza y el renuevo del poder vil, la institución podrida, la economía enferma y decadente. Y lleguemos al próximo año nuevo con un país amante de la vida, de la ley, de la paz y de su gente. Bueno, chicos, el día de hoy, como lo prometí desde la aquí está con nosotros Pedro Miguel, y el día de hoy él nos va a hacer favor de darnos una pequeña charla sobre el DF en emergencia, los empates de la política calderonista para acabarnos. Ya dio algo de cuenta en su último escrito de navegaciones, en su columna, donde habla precisamente, nos detestan, la tituló muy bien. Entonces los dejo con Pedro Miguel el día de hoy. El fin de semana que pasó, me sorprendí a mí mismo en una película como Mad Max. ¿Vieron Mad Max? Sí. ¿Vieron 12 monos? El destino nos alcanza, un poco más viejita. Me sorprendí a mí mismo llenando la cajuela de mi coche con bidones para ir a comprar gasolina. Me sorprendí a mí mismo abasteciéndome de gasolina para que funcionara la planta de luz que tengo en la casa de ustedes. Es una plantita de esas, no crean que es una planta automática, no, es una plantita de esas de jalar un encate para que arranque, que hacen un ruido infernal, echando humo. Y la compré desde que me mudé a la colonia donde vivo, ahí en Miguel Hidalgo, en Tlalpan, pues porque yo sabía que ahí había apagones. Y yo siempre no puedo hacer mi chamba. Yo usaba esa planta 2 horas al año. Todos los años soplan los vientos, a la salida del invierno y a la entrada del otoño. Todos los años caen chaparrones. ¿Habrá calentamiento global o no? ¿Habrá cambio climático o no? Pero yo desde que era niño me acuerdo que en este valle soplaban los vientos y lo limpiaban y lo dejaban muy bonito. Pues vieron hoy el cielo azul, ¿no? Y como consecuencia inevitable, pues se caían cables, se caían postes, había árboles derribados encima de los transformadores, y cuando venían los chaparrones, los transformadores echaban chispas y nos quedábamos sin luz, ¿no? Era normal. Y yo recuerdo haber padecido apagones de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, era desesperante. Y cuando yo llevaba 2 horas en apagón, pues echaba a caer el motorcito y llegaba la luz. Luego, y pues ahora no llegaba. Y yo tenía que hacer la chamba del periódico, y tenía que hacer un montón de cosas, la computadora, funcionar la planta, estuvo funcionando 4 horas, hasta que no llegaba, se le acabó la gasolina, quedé oscuras. Entonces, pues, llegué a la cajuela de bidones y me quedé a la gasolinera y me dije, bueno, pero es que esto es como un escenario post-apocalíptico, pero tardío, ¿no? Ya nos cayó la bomba atómica, ¿qué pasó aquí? Y me lo seguí preguntando porque la luz no llegó, y no llegó, en 3 días no llegó. Bueno, como lo que a mí me ocurrió, pues, eso ocurrió a muchos de ustedes seguramente, por muchas colonias de esta ciudad y de este conglomerado urbano que es la Ciudad de México, que es más grande que sí misma, que se extiende por el Estado de México y luego ya hasta como por cachos de Hidalgo, ya vamos a ver pronto, que por cachos de Morelos, etc. Y les pasaron cosas mucho peores de las que me pasaron a
porque miren ustedes, en mi colonia, pues yo tengo la planta, y hay además otra planta que se oye, las plantas se oyen, son muy escandalosas. Hay otra planta de una bodega industrial que está como 300 metros de mi casa. Y fuera de esas dos plantas yo no escuché ninguna. Pero lo que sí hay en mi colonia, porque no hay muchas plantas de luz, pero sí hay muchas estéticas. Hay muchas tapicerías, hay carpinterías, hay herrerías, hay centros de copiado, hay imprentas, hay papelerías. Hay despachos de dentista, hay misceláneas, hay abarroterías. Seguramente dentro de las casas hay despachitos de contabilidad, profesionistas que llevan contabilidad a sus clientes. Y toda esa gente no pudo trabajar, toda esa gente perdió dinero. Toda esa gente, bueno, el carnicero pues, se quedó sin todo lo que tenía en el refri, pues deben haber sido 2 reses y medio cerdo, quién sabe cuántos pollos, ¿no? Perdieron dinero en una circunstancia de por sí alterada por el desempleo, por la consiguiente contracción del mercado, porque los desempleados no pueden consumir, por la inflación. Porque tenemos una inflación récord, nos están diciendo ayer en los periódicos, la cuesta de enero es una cuesta, ya no es cuesta, ya parece un muro, y hay que escalarla como un hombre araña. Pero además tenemos una pérdida del poder adquisitivo, ya no digo del salario, porque ya los asalariados somos privilegiados, somos una minoría, del ingreso, sea este cual sea. Tenemos un impuesto aumentado, duplicado, porque ahora hay que pagar IVA y además hay que pagar IETU, y muchos estamos pagando el 50% de nuestro ingreso bruto de impuestos. ¿Cuál es el panorama que le toca a estos pequeños negocios, a estos pequeños profesionistas? Bueno, pues les toca un panorama de 3 días de pérdida. No, de 3 días de no ganancia. Más pérdida de lo que se les echa a perder, de lo que se les va como oportunidad, etcétera. Bueno, siguen siendo afortunados porque no se les inundaron sus casas de agua con caca. Siguen siendo afortunados, nada más perdieron lana, pero no nadaron en aguas negras. Pero muchos nadaron en aguas negras. Y tenemos entonces la crisis del desempleo, la crisis de la inflación, la crisis de la inseguridad, que desde luego, sin alumbrado público, pues los rateros hacen su agosto, pues te asaltan con mucha mayor facilidad, se meten a tu casa con mucha mayor facilidad. Por supuesto, la crisis del transporte, la línea 5 de metro salió de funcionamiento, ustedes lo sabrán, y pues los semáforos no funcionaban y entonces sacaron unos embotellamientos pavorosos. Entonces, con la vida cotidiana destruida, sin posibilidad de trabajar, con problemas de seguridad que van mucho más allá de la delincuencia, porque bueno, ustedes saben que vivir con velas pues es multiplicar las posibilidades de accidentes con los niños, ¿no? Y vivir hediondos es muy desagradable, pues porque no nos podemos bañar. Y cuando se nos echa a perder lo que tenemos en el refri, además es muy caro, muy amargo vivir así. Y así estamos viviendo, así hemos estado viviendo en esa zozobra decenas o centenas o millones de miles de habitantes. Estamos viviendo desde octubre. Y yo concluyo que esta ciudad está bajo amenaza, está bajo acoso, está bajo una ofensiva. Y me parece que tenemos que hacer algo. Y estamos aquí pues, para pensar las consecuencias, la magnitud de esta crisis urbana. Yo les agradezco mucho que hayan venido, le agradezco mucho a los Miguel Orozco que nos reciban aquí en este
reflexión. Y vamos pues a reflexionar. Miren ustedes, esta ciudad está bajo acoso del poder federal, más o menos desde siempre. En los tiempos de las presidencias priistas, los chilangos, los defenios, éramos ciudadanos de segunda clase, ciudadanos sin derechos. Y tenían el Estado personajes como López Portillo, Lamadrid, vecinos, pero si ustedes tienen el privilegio de ser directamente gobernados por el presidente de la República, nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué no le aplicará ese privilegio a su mamá? Nosotros, ellos elegir a nuestros propios representantes.